República Bolivariana de Venezuela, más específicamente desde su litoral central. Les habla el profesor Joan Castro Hernández para presentarles una nueva sesión del seminario hacia la alfabetización matemática en el contexto de la educación media y las sociedades nuestroamericanas. En esta oportunidad, para darle continuidad al ciclo sobre el currículo de matemáticas pensado para los pueblos de nuestra América. En esta nueva sesión tendremos como invitada a la doctora Aurora La Cueva de la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hacer un breve recorrido sobre los anteriores participantes que estuvieron compartiendo con nosotros sus experiencias. Antes de eso, invitamos a la audiencia a dejarnos un mensaje, su saludo, desde donde se conectan en la tarde de hoy. Y si aún no lo han hecho, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle me gusta a esta transmisión. Y así nuevos colegas de educación matemática y de educación en general podrán enterarse de nuestras transmisiones. Muy bien, este ciclo, que como les comentaba, está centrado en el currículo de matemática pensado para los pueblos de nuestra América, inició con la invitada, la doctora Carolina Tamayo, de Colombia, posteriormente el doctor Domingo Yocón, de Guatemala. En una primera oportunidad, la doctora Aurora La Cueva estuvo con nosotros, pero hoy vamos a retomar ese diálogo con ella. Posteriormente tuvimos al magíster Ever de la Hoz Molinares, de Colombia, y al doctor Juan Pacheco Fernández, de Colombia también. En una siguiente sesión estuvo el doctor Ademir Damasio, de Brasil. También en una oportunidad tomé la palabra en el seminario para hacer algunas reflexiones sobre el currículo de matemática pensado desde la alfabetización matemática. Y posterior tuvimos a la doctora Paola Balda y a la doctora Mabel Rodríguez. Ya para finalizar, las últimas tres presentaciones han sido del doctor Casio Giordano, de Brasil, el doctor Edgar Guacaneme, de Colombia, y el día de ayer la doctora Yolanda Serres. Invitamos a todos a que pueden consultar estas transmisiones en este propio canal de YouTube. Por eso también los invitamos a suscribirse. Muy bien, nuestra invitada de hoy es venezolana, es profesora titular de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. También, o como área de trabajo, tiene la enseñanza de las ciencias naturales y la pedagogía en general. Es graduada en el Instituto Pedagógico de Caracas con maestría de la Universidad de Stanford en Estados Unidos y doctorado en la Universidad de Barcelona, España. Es autora de diversos libros y artículos de investigación sobre pedagogía y educación en ciencias naturales, así como algunos libros para niños y niñas sobre temas científicos. Nos invita a revisar el repositorio Saber de la Universidad Central de Venezuela y academia.edu Investigaciones. Algunas de las publicaciones de la doctora Aurora La Cueva son Planificación y Evaluación de los Aprendizajes, por la editorial Laboratorio Educativo, Caracas, Bogotá, en el año 2022. Otro, Investigación en la Escuela Casa de la Cultura, tomo 1, Bases y Opiniones, también de la editorial Laboratorio Educativo, Caracas, en 2020. Y otro, Investigación en la Escuela Casa de la Cultura, tomo número 2, Actividades y Recursos, de la misma editorial Laboratorio Educativo, en Caracas, 2020. Sin más, invitando nuevamente a nuestra querida audiencia a dejarnos su saludo desde donde se conectan esta tarde de hoy, e invitándolos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, invitamos al escenario a la doctora Aurora La Cueva. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, con mucho gusto pues, participo en este seminario y mi exposición va a ser sobre el tema de matemáticas para una ciudadanía crítica.
estoy viendo la matemática desde afuera, porque no soy especialista en educación matemática, pero desde afuera creo que puedo presentar algunas ideas, algunos enfoques que puedan ayudar a los profesoras y profesores de matemáticas en su trabajo hacia una mejor educación en esa área. En esta primera diapositiva hay aquí una fotografía que nos sirve para empezar el tema. Esta fotografía la tomé de un blog de una profesora de las Islas Canarias, la profesora Candelaria Ávila, y estos son unos estudiantes de educación media que están realizando lo que ella llama un paseo matemático. Este paseo matemático es como una exploración ayudada por un profesor que conduce la actividad, y están en la ciudad de La Laguna, en que esta ciudad ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entonces están haciendo como una utilización de las matemáticas para estudiar características, sobre todo quizás de edificaciones históricas, pero algunas características de las construcciones de esa ciudad, conocerla mejor y aplicar la matemática para entender mejor. Ella comenta que trabajan sobre geometrías, equivalencias y efectos matemáticos. Bueno, eso nos da pie para empezar a reflexionar sobre esto, porque yo creo que podemos pensar esquemáticamente en tres posibilidades para la clase de matemática hoy. La primera posibilidad, irse por el camino de los ejercicios y problemas tradicionales. Bueno, eso lo conocemos, es como lo que está haciendo esta niña aquí en la pizarra, 25 más 49, y está resolviendo. Y hay muchas cuentas que ya ha realizado ella o otros compañeritos que han pasado. O sea, son ejercicio tras ejercicio tras ejercicio, o los llamados problemas, pero que no son verdaderos problemas, sino que son planteamientos ficticios. Bueno, si un camión puede transportar una carga de X número de sacos de granos de maíz, cuántos camiones se necesitan para transportar Y número de sacos, ¿no? Ese tipo de problema que cae como en paracaídas, que no tienen nada que ver con ninguna situación interesante, sino que simplemente se lanza allí y hay que resolver siguiendo algoritmos, ¿no? Este camino, digamos que yo creo que debemos alejarnos de él. La segunda alternativa, que es interesante, pero que considero que no debe ser la única, es trabajar como un matemático o una matemática. Ahorita lo vamos a ver. Y la tercera, que es en la cual me voy a detener más en esta charla, es la de la matemática que llamo ciudadana, vinculada a trabajos de campo, a mediciones usuales en la vida real, etc. Esta opción es buena, trabajar como un matemático o una matemática, solo que creo que no es buena para hacerla todo el tiempo, porque no creo que todo el tiempo todos los estudiantes quieran trabajar como matemáticos. Solamente algunos estarían interesados en ello, ¿no? Entonces, voy a tomar la explicación que da este autor de Guzmán. ¿Cómo es trabajar como un matemático? No es hacer ejercicios. Él dice, hay una propuesta de una situación, un problema de la que surge el tema de trabajo. Una situación matemática, por supuesto. Una situación matemática basada en la historia, en aplicaciones, en modelos, en juegos. Y hay una manipulación autónoma por parte de los estudiantes. Se familiarizan con la situación, con las dificultades. Y luego los propios estudiantes tratan de elaborar posibles estrategias para resolver esa situación, problema, y las ensayan. Y al paralelo a eso, el docente o la docente les ayuda ofreciéndoles herramientas elaboradas a lo largo de la historia, que es lo que Guzmán llama trabajar contenidos motivados. O sea, el contenido no se estudia porque sí, mira, hoy toca este tema, abre tu libro en el capítulo 5, sino el contenido se estudia porque eso es una herramienta potente que te ayuda a resolver un problema interesante que se ha planteado en clase. Se eligen las estrategias y, bueno, se tratan de solucionar el problema matemático. Al final se debe hacer, esto es muy importante, lo que se llama un recorrido crítico, o sea, una reflexión sobre todo el proceso, que los estudiantes reflexionen sobre todo el proceso que han seguido. Y si conviene, se hace un afianzamiento formalizado y se llega a una generalización
habiendo quizás una posible transferencia de resultados, de métodos, de ideas para otros casos. Eso sería trabajar como un matemático o una matemática. Pero el tercer camino es el que yo voy a detenerme más a fondo hoy, que es el de la matemática ciudadana. Entonces aquí se trata de abordar situaciones de la vida real con las cuales los estudiantes puedan conectar y que permiten comprender mejor el mundo, preparan para actuar en él de una forma crítica. Y claro, utilizando la matemática, por supuesto. Implican siempre, normalmente, algún grado de interrelación con otras áreas del currículo. No va a poder ser matemática pura. Tiene que tener alguna relación, seguramente, con ciencias naturales, ciencias sociales, arte. Entonces, hay exploraciones, hay preguntas, se plantean inquietudes, se problematiza y se abordan actividades, se desarrollan actividades que abordan esas preguntas de una forma planificada. Finalmente, se comunica a otros lo que se ha hecho y se debate. Ahora, no hay un solo tipo de actividad para la matemática ciudadana, sino que hay posibilidades diversas. Y depende del momento, de las características de los estudiantes, se pueden hacer unas u otras. Yo las he clasificado en 4 grandes o principales y 4 más pequeñas o acompañantes. Las 4 grandes, unidades didácticas integradas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y los grandes proyectos comunitarios, que son proyectos de aprendizaje y servicio. Y las acompañantes, porque son más cortas, por eso le llamo acompañantes, que puede ser que vayan paralelas a estas o incluso que vayan dentro de estas como parte de las grandes, o puede ser que después que uno termina de hacer una actividad de las principales o grandes, pues va a haber otros temas con actividades más cortas como estas, que son talleres, laboratorios, seminarios y la vinculación con formación en oficios de nivel básico o técnico. Vamos a ver cada una de estos tipos de actividades. La primera es estas unidades didácticas integradas. Esta actividad grande está planificada por los docentes, o sea, los docentes la arman a partir del programa oficial, a partir de un currículo oficial, bueno, oficial en los países que sea nacional, en otros países estatal, en otros países si es local o de cada plantel tiene flexibilidad, bueno, el que sea, pero de un plan de estudio y una programación que haya elaborada que venga desde arriba, se toman temas para temas matemáticos para engranarlos con otros asuntos interesantes y poder estudiarlos en una unidad didáctica. Porque claro, una unidad didáctica no puede ser, qué sé yo, ecuaciones de segundo grado, eso no es una unidad didáctica. Una unidad didáctica es un tema interesante para mucha gente por sí mismo y más amplio, ¿no? Más de integración, como vivienda y hábitat, vida microscópica, la lucha por la justicia social en el siglo XX. Y suponemos que no tienen por qué estar exactamente así en el programa oficial, sino que del programa oficial se toma lo que sea relevante para algo que hemos pensado que es interesante. Y entonces los propios profesores planifican investigaciones guiadas para los estudiantes, sea documentales o sea empíricas, y incluyen lecturas, discusiones, se pueden hacer escritos reflexivos, se pueden hacer ejercicios, se pueden hacer actividades prácticas. Incluso los ejercicios de la vieja escuela, podemos suponer que a veces, bueno, utilizamos algunos en este tipo de trabajo, un poquito. Entonces, un ejemplo, a mí se me ocurre un caso que puede ser como muchos otros, el agua, el tema del agua. Entonces, fíjense, los que de ustedes son profesores de matemáticas, que entiendo serán la mayoría de los que han entrado hoy en esta charla, ¿dónde podría entrar la matemática aquí, vinculada a un tema como el tema del agua, que es crucial en el mundo de hoy? Y yo tengo algunos subtemas del tema del agua aquí propuestos. El ciclo del agua, el agua en los seres vivos, cómo llega el agua a las casas. Bueno, aquí yo veo mucha matemática posible, ¿no? El tratamiento de aguas negras, la naturaleza y las propiedades del agua, enfermedades transmitidas por el agua, que podemos tener estadísticas, etc. El agua en la literatura y en la plástica. Ahí quizás se vea menos matemática, pero la puse porque es tan interesante ver cómo los artistas plásticos, por ejemplo,
han sido impresionados por la visión del mar o de un lago, de un río, y lo ponen en su arte, ¿no? El agua en la cultura popular, el agua en el planeta hoy, ¿no? Sería un ejemplo. Bueno, este es un paseo muy rápido por todas las actividades posibles y hasta allí es lo de las unidades didácticas integradas, algo armado por los profesores con un tema grande, interesante, interdisciplinario que se presenta a los estudiantes. Más adelante vamos a ver cómo el profesor de matemática puede relacionarse con otros profesores para trabajar lo interdisciplinario o si en ocasiones lo trabaja él o ella solos, ¿no? La segunda gran actividad es el aprendizaje basado en problemas. Ahora, esto es un problema. Aquí hay un dibujo de un circuito eléctrico esquematizado. Y el problema dice, abajo se muestra de forma simplificada un circuito eléctrico de un hogar. Calcule la intensidad de la corriente que pasa por el fusible, bombillo, olla eléctrica y tostadora. Bueno, aquí está el voltaje, aquí están los valores de la resistencia de los diferentes aparatos. ¿Esto es un problema? No, esto no es un problema para el ABP, para el aprendizaje basado en problemas. Este es un problema tradicional de la vieja escuela. Este sí. María Eugenia y Omar están construyendo su casa y se dirigen a ustedes que estudian sobre electricidad, estamos partiendo de la física, para que los ayuden con el cableado de su nuevo hogar. Se mencionan los ambientes de la casa, bueno, sala, comedor, un baño, X. Ellos quieren saber sobre tomas, ellos, María Eugenia y Omar, ¿no? Tomas, voltaje de corriente que entra, breakers, protectores de voltaje para computadora. Y entonces, este sí es un problema. Este sí es un problema de ABP para los estudiantes. Es decir, es una situación problema interesante, o por lo menos que tratamos de que sea interesante, grande, retadora pero abordable por los estudiantes. Y se pregunta a los estudiantes qué otra información necesitan. Eso se puede hacer. A veces no se da toda la información, sino que le preguntan, ¿tienes toda la información que necesitas o necesitas más? Y eso es parte del aprendizaje. Luego de que resuelven esta parte del planteo, se les ofrece más información. Por ejemplo, aparatos eléctricos que quieren irse y van a ir ubicados en los diferentes ambientes. Los estudiantes deben hacer un plano del cableado con un mínimo de circuitos, incluye tomas e interruptores. Bueno, este es un ejemplo. Fíjense, en el aprendizaje basado en problemas, el problema está al principio de cuando se está viendo el tema, no al final. Porque el problema es el que arrastra el estudio de ese tema. Es el que motiva y el que guía. Generalmente su trabajo por equipos se puede ir dando más información por el camino y no es un rompecabezas, sino un reto significativo a resolver. Aquí tenemos un ejemplo de un problema matemático. Estoy tomándolo de Morales, 2011, al final de las láminas están estas referencias bibliográficas y también están estas referencias en una lectura que yo le di al profesor Johan para que la compartiera con ustedes, una lectura corta, como un resumen de este tipo de asuntos de los que estoy hablando. Allí aparece de nuevo la bibliografía y pueden ver, está disponible en internet este trabajo de Morales, que se llama Meteorito en Siberia. En realidad, el profesor Morales no dice que esto sea un problema de ABT, pero a mí me parece que cuadra en esta categoría de actividades grandes. Bueno, Meteorito en Siberia, yo hubiera preferido un problema más vinculado a situaciones más presentes en la vida diaria de todo el estudiantado, pero tampoco me voy a poner tan fundamentalista y no voy a aceptar lo que plantea Morales, porque también tiene su encanto y se vincula con el interés de los estudiantes que incluso han visto estas cosas en películas, ciencia ficción, etcétera, ¿no? Entonces, él dice que esta es una aventura guiada para estudiantes de educación media de tercero o cuarto año. Y este es el problema. Paula, licenciada en física, viaja a Siberia para analizar el escenario del impacto de un meteorito ocurrido en 1908. Una vez allí, descubre que un nuevo meteorito se acerca a la Tierra.
y decide, junto a sus colegas matemáticos Palatnik y Nina, que por los nombres supongo que son rusos, Paula no, escribir una carta a las autoridades explicando cómo destruirlo mediante misiles. Entonces, bueno, ese es el problema y Morales dice, el profesor Morales dice que él organiza a los estudiantes en equipos de A3, les ofrece software libre matemático, Google Maps, que va a haber foros y wikis de equipo, foros de gran grupo, y ellos se adentran en lo que él llama una aventura en que deben aplicar contenido como áreas, perímetros, escalas, fórmulas, cambios de unidades, porcentajes, proporciones, gráficos estadísticos, ecuaciones de primer grado, funciones afines y lineales, coordenadas geográficas, interpretación de gráficas. Bueno, estas son cosas que él cree que puede trabajar de matemática en este ABP, que este es un ABP, un problema de ABP centrado en matemática. La tercera gran actividad, ya hemos visto unidades didácticas integradas y aprendizaje basado en problemas. La tercera sería el aprendizaje basado en proyectos. Y aquí sí estamos ya en investigaciones estudiantiles propiamente dichas. Esto sí tiene que haber más participación estudiantil en el problema, en la problematización, el problema que se va a trabajar. Porque en los dos anteriores, fíjense que en la unidad didáctica el tema y las cosas que se van a hacer las tiene ya preparadas el profesorado. Y en el aprendizaje basado en problemas, el problema lo ha preparado el profesorado, que es un gran reto, por cierto, es un gran reto preparar un problema interesante y adecuado para la preparación y para el nivel de los estudiantes con quienes estamos trabajando. Pero los proyectos, aquí tiene que, preferiblemente el tema debe surgir y su problematización debe surgir de los propios estudiantes, con el apoyo de los docentes, y debe haber una investigación estudiantil. Posiblemente sea más recomendable que haya un mismo gran tema para toda la clase y que cada equipo aborde un subtema, porque es fuerte, es muy fuerte trabajar con temas diferentes por equipo. Sin embargo, bueno, también se podría hacer, y de hecho entiendo que el profesor, bueno, entiendo no, he leído que el profesor Johan Castro tiene algunas experiencias de ese tipo, no sé si las has comentado ya en este ciclo de charlas, pero esto es interesante tocar eso y volver a esa charla si no la han visto o leer los artículos publicados, ¿no? Porque él tiene otro ejemplo de trabajo por proyectos. Yo no tomé el ejemplo de él porque entiendo que puede ser que ya se haya trabajado en esta serie. Claro, un proyecto pues tiene 4 fases clásicas: planificación, ejecución, se interpretan los resultados, muy importante, no basta con presentar lo que pasó, sino hay que interpretar, cosa que a veces a los estudiantes se les olvida, y comunicación. Los proyectos combinan lo documental con lo empírico, no es solamente documental y tampoco es ir a buscar datos, digamos, un poco así sin mayor reflexión. Hay que combinar las dos cosas. Tienden a ser inter o transdisciplinarios y pueden tener diferentes tipos de énfasis, ser científico, tecnológico, matemático, artístico, etc. Bueno, aquí están como las fases, ¿no?, del proyecto. Se plantean preguntas, los estudiantes. Se planifican actividades, se desarrollan y luego se socializan resultados. Claro, para plantearse preguntas hay que tener como una escuela rica en actividades, en cosas que se han hecho, porque si no, uno no se le ocurre preguntarse nada. Uno como estudiante llega a la clase a sentarse allí, bueno, denme mi clase, pues, a escuchar la clase del profesor o a no escucharla, pero bueno, estar allá. Entonces, hace falta que en la escuela haya experiencias, trabajo de campo, salidas, que se invite gente, que haya visitantes que vengan a la clase, que cuenten sobre su tipo de trabajo, sobre lo que hacen, las experiencias que han tenido, qué sé yo, montañistas, investigadores científicos, matemáticos, que haya debates, consultas. Todo esto ayuda a generar preguntas. Luego se planifican actividades que pueden ser muy variadas: experimentos, trabajo de campo, encuestas, elaboración de algún producto, expresiones de arte, acción social. Se clarifican y profundizan las ideas. Aquí hay que ir viendo cómo uno puede meter pues, propiamente los trabajos ya matemáticas dentro de todo esto.
se desarrollan las actividades y se socializan los resultados. Aquí hay un ejemplo de un proyecto. Esto está hecho en Chile, esto por estos autores Aravena, Caamaño y Jiménez. Entre paréntesis, es difícil encontrar publicaciones sobre trabajos hechos en América Latina de desarrollo en campo de este tipo de experiencias pedagógicas. Es decir, lo que podríamos llamar proyectos de investigación-acción o proyectos de diseño, de experimentos de diseño o investigaciones de diseño, como se llaman ahora, ¿no? Es decir, proyectos reales de tratar de trabajar de manera diferente en el aula y estudiar, diseñar algo para hacerlo algo bueno y ver qué sucede. Bueno, pero este ejemplo es modelos matemáticos, se llama, a través de un proyecto. Consumo de marihuana en la región del Maule, en Chile. Esto está hecho con estudiantes de tercer año de educación media. Y bueno, puede ser diferente en cada país si se trabaja este tema en el aula o no, pero ellos lo trabajan, ¿no? Y no me da tiempo de explicar el proyecto, pero aquí está el resumen que da un estudiante llamado Patricio. Y él dice, esto está tomado literalmente de la publicación. Es un proyecto para poder llevar las reflexiones hacia la vida cotidiana, poder realizar un modelo matemático que nos ayude a representar, en este caso, el consumo de la marihuana en la juventud. Poder determinar al año cómo va a ir aumentando o puede ir disminuyendo. Lo tenemos que investigar nosotros. O sea, cómo aplicar las funciones en la vida cotidiana. Bueno, entonces aquí, según los autores, hay un problema real, se interpreta el problema, se hace un análisis de representaciones gráficas, se hace un ajuste de datos, hay una modelización y luego hay una proyección de datos y una validación. Este es un proyecto realmente matemático. Claro, tiene que ver con salud, tiene que ver con aspectos de ciencias sociales, pero es un proyecto matemático. Bueno, esta es la cuarta de las grandes actividades, los grandes proyectos comunitarios. Estos son proyectos de aprendizaje-servicio que ya no son de un solo salón de clases, de un solo grupo clase, sino que es toda la institución educativa la que desarrolla estos proyectos comunitarios, porque se trata de ir hacia la comunidad, o bueno, a veces solamente dentro de la propia escuela, pero de hacer algún aporte a mejorar situaciones, a resolver problemáticas de la comunidad, bien sea con alumnos solos o bien sea conjuntamente con agentes comunales. Entonces, esto para que tenga impacto no puede ser una cosa de un solo grupo clase, tiene que ser de todo el plantel. Claro, puede haber más de uno de estos proyectos cada año, puede haber incluso 2 o hasta 4, depende del tamaño del plantel. Y se establecen con los participantes de la comunidad, por supuesto, de los docentes y de los estudiantes. ¿Qué cosas se van a hacer? Reforestación, campañas educativas sobre problemas de salud, ir a los clubes al club de ancianos de la comunidad a presentar actividades recreativas regularmente o a conversar y pasar un rato con las personas allí, etc. Diferentes tipos de asuntos pueden ser. Se pueden extender durante más de un año. Claro, no quiere decir que el mismo estudiante va a estar un año completo o varios años con el mismo proyecto, sino que los grupos estudiantiles se van rotando y cada estudiante puede estar un mes o 2 meses, máximo 3 en un proyecto, y eso luego va rotando y hay otros grupos y el proyecto puede tener entonces un impacto significativo en la comunidad. Estos son los grandes proyectos comunitarios o proyectos de aprendizaje y servicio. Entonces tienen servicio, pero también tienen aprendizaje. O sea, implica que va a haber reflexión a lo largo del proyecto. Va a haber reflexión, los alumnos van a hacer un informe final, van a tener se van a informar, van a leer sobre el tema que están trabajando, etc. Como les mencioné, áreas, bueno, muchas. Educación, ellos pueden ir a ayudar a los niños de primer grado de escuelas cercanas, estudiantes de educación media, estoy pensando, ¿no?
pueden ir a escuelas cercanas a ayudar a los niños que están aprendiendo a leer y escribir, por ejemplo, sería una especie de preparadores, sería buenísimo. En alimentación, en patrimonio histórico, cultural, en emprendimientos productivos, etc. Aquí tenemos un ejemplo de un proyecto de aprendizaje y servicio que se llama Molinos de Viento y Molinos de Agua. Este sí en verdad ya es una escuela técnica, ¿eh? Este ejemplo es una escuela técnica en Argentina, pero yo creo que estudiantes de escuelas de media general a lo mejor pueden colaborar con escuelas técnicas y participar en proyectos como este, ¿no? Yo veo la matemática que aquí puede estar involucrada, creo que hay que verlo también porque estamos hablando de educación matemática, ¿no? Entonces, en este caso, este es un ejemplo real. La foto no corresponde, por cierto, porque no conseguí la foto de los estudiantes de Argentina. Este es un estudiante peruano, pero bueno, es el mismo tema, por eso lo puse. Entonces, en el caso de Argentina, de esta escuela técnica media, los estudiantes diseñaron y construyeron molinos de viento, generadores de electricidad, para comunidades aisladas de la Patagonia. Ha tenido tanto éxito que la escuela ha incluido el proyecto en el currículo, terminaron incluyéndolo, y cada cohorte, bueno, pues por lo menos durante un tiempo, ¿no?, ha finalizado sus estudios ofreciendo un nuevo molino o una máquina generadora de hidroelectricidad a una comunidad rural. En la foto está Walmer Herrera, que él sí ya es un estudiante universitario en Perú, en una zona rural, que también en caso él es solo, pero bueno, él es un estudiante universitario de ingeniería. Y él empezó haciendo un molino de viento para su abuela, que vive en una zona rural, para que oyera la radio y prendiera una lámpara. Y el éxito hizo que terminó construyendo varios molinos en la zona. Un ejemplo de un aprendizaje y servicio. Hemos terminado de presentar 4 grandes actividades donde la matemática puede estar involucrada. Unidades didácticas integradas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y proyectos comunitarios de aprendizaje-servicio. Estas son las cortas. También puede haber actividades cortas, que, como les digo, o son parte de las grandes o corren después paralelas o más tarde para hacer otros temas con ellas porque se avanza más rápido. No todo puede ser, oye, tan fuerte como un aprendizaje basado en problemas o algo así, ¿no? En los talleres, pues el énfasis está en el proceso, en un aprendizaje procedimental, en aprender haciendo, pero con teoría, por ejemplo, jardinería, motores, informática, elaborar productos de cuidado personal, como champú, etc., ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un taller con énfasis matemático ingenieril, la clepsidra, el reloj de agua. Esta también es de Morales, mismo del meteorito en Siberia, ¿no? Entonces, bueno, cosas que están aquí en este taller, él empieza con una entrevista con un experto en matemáticas, en ingeniería, y aquí se hace el análisis como si tú tienes una lata y le abres un orificio inferior, se va perdiendo agua. Y entonces el reto es, ¿podemos a partir de la realidad de ese fenómeno construir un reloj de agua? Él plantea como preguntas guía estas. ¿Cuál es el secreto del vaciado del agua? ¿Cómo puedo construir una clepsidra o reloj de agua? Entonces, según Morales, él parte de que sus estudiantes ya saben algunas cosas, ya tienen temas explorados, como ecuaciones de primer y segundo grado, media, error absoluto, error relativo. Y hay temas a explorar que se van a aprender tratando de resolver el reto de construir la clepsidra. Funciones cuadráticas irracionales, fórmulas, desviación típica, etc. Bueno, eso con todos los talleres. En cuanto a los laboratorios, bueno, laboratorio, allí hay que experimentar, hay que observar, hay que ensayar, ¿no? Es necesario que no sean las llamadas recetas de cocina, sino que sean laboratorios de carácter semiabierto o abierto, que sigan una o varias sesiones, y claro, sí es verdad que implican la existencia de una base mínima de equipos y de materiales. En esta fotografía, la verdad que aquí los equipos son muy sencillos,
pero no siempre se pueden hacer experiencias de laboratorio con equipos tan sencillos. Así que sí exige bueno, ir dotando a las escuelas y a los liceos. Hay que tener problematización e interpretación, no puede ser seguir ciegamente, paso a paso, una receta, ¿no? Bueno, hacer mezclas y soluciones, montar circuitos eléctricos, jugar con la luz, cultivar plantitas, serían ejemplos de laboratorios. Yo he tomado este ejemplo de un laboratorio semiabierto de un libro de la colección Bicentenario elaborado por el Ministerio de Educación del Poder Popular para la Educación de Venezuela en el año 2012, para educación media, ¿no? Entonces, el reto es diseñar procedimientos para producir secuencias de cambios de estado del agua. Por ejemplo, secuencias, fusión, evaporación, condensación. En este caso, en el libro mismo se da un ejemplo, ¿no? Hay aquí agua en estado líquido, se va a evaporar, se va a condensar por acá. Bueno, con la ayuda de agua en estado sólido que está en este recipiente y va a caer como líquido de nuevo en estas plantitas. Esto está presentado en el libro. Y entonces se le pide a los estudiantes, bueno, que hagan una propuesta y la desarrollen, que hagan el laboratorio. Es decir, no solamente que lo dibujen, sino que lo monten, pues, que monten la experiencia del laboratorio. Hay mediciones, qué pasa con la temperatura, qué pasa con la energía, cuando hay cambios de estado, qué está sucediendo. Que ellos describan cada proceso de la secuencia que han montado ellos, no la del libro, la de ellos, indicando en lo posible los valores que tienen en cada estado el agua y la dirección de transferencia de energía, el nombre de cada proceso, el nombre que recibe el agua bajo el estado físico obtenido. Es un ejemplo de un laboratorio semiabierto. Fíjense que el tema está propuesto, el tema y el reto está propuesto por el libro, pero los estudiantes tienen que realmente diseñar la experiencia que ellos van a realizar y recoger su información y presentarla. Entonces, en actividades cortas llevamos talleres, laboratorios, y esta tercera serían seminarios. Y ya en un seminario lo que tenemos es leer, algunas lecturas son comunes, otras son diferentes para cada persona, tenemos discutir asuntos que pueden ser teóricos o teórico-prácticos, incluso del mundo de, por ejemplo, la historia de la matemática o cómo la matemática se está utilizando para tal o cual cosa en el mundo de hoy, etc. Entonces hay discusiones, hay presentaciones, los muchachos escriben. Bueno, yo estoy puesto algunos temas, pero ya cada profesor, ustedes que me están oyendo, ¿qué temas podrían ser parte de un seminario interesante? Y bueno, pues ustedes son de matemáticas, que incluya matemáticas, petróleo en el siglo XXI, impacto de los videojuegos, derechos de la naturaleza. Bueno, esos son temas que a mí se me ocurren. Y la última de las actividades cortas, que yo creo que es interesante considerarla, se está planteando en Venezuela también, es la vinculación con la formación en oficios. Y se trata de que en los estudiantes de la educación media general haya, quizás a partir del 9º grado o tercer año, la posibilidad de que algunas horas de su horario de clase se cumplan aprendiendo un oficio, no en el plantel, porque un liceo generalista no tiene instalaciones para eso, sino acudiendo a una escuela técnica o una escuela de oficios, pero de una manera planificada, es decir, no por algo, una iniciativa individual, sino que el liceo le ofrece, el plan de estudios ofrece esa posibilidad, e incluso completando el estudio teórico en el plantel, aprovechando esa vinculación, esa formación en oficios para vincularla y aprender allá más de la teoría que ellos están utilizando en su aprendizaje de oficios. Debería incluir también pasantías en el trabajo. Tiene la ventaja de su, digamos, su cualidad real, ¿no? El alumno puede estar interesado en tener esta destreza para poder aplicarla y obtener ingresos prontamente que apoyen su continuación de sus estudios. Y además, eso permite un aprendizaje de la teoría en el liceo interesante al vincularla con esa práctica.
alumnos que están en diferentes tipos de formaciones, de oficios, podrían compartir sus experiencias luego en el aula del Liceo Generalista. Como hemos visto, pues hay que integrar en este tipo de planteamiento de matemática ciudadana, no es una matemática pura generalmente, ¿no? ¿Y cómo se puede realizar la integración? Según los que conocen de esto, revisando lo que dicen diferentes expertos, puede ser que el docente de matemáticas pues tenga, por sus conocimientos de otras áreas, pueda hacer integraciones, por lo que sepa de ciencias naturales, por lo que sepa de ciencias sociales, porque le interese especialmente algún área fuera de su formación matemática, y pueda integrar. Otra posibilidad es que haya una asignatura núcleo y asignaturas de apoyo. Por ejemplo, para hacer un proyecto, que el proyecto se haga, si es un proyecto con un énfasis en ciencias naturales, que el proyecto se haga en la asignatura núcleo sea ciencias naturales. Y los demás profesores, el de matemática incluido, apoyan dedicando algún tiempo en sus horas a ver temas o asuntos que tengan que ver con ese proyecto de la asignatura núcleo y que ellos lo van a contribuir con eso en sus horas de, por ejemplo, matemática. Es decir, el proyecto no es desarrollado en la clase de matemáticas, sino en la clase, por ejemplo, de ciencias, pero el profesor de matemática apoya con algunas horas que dedica a lo matemático de ese proyecto. Otra alternativa es el equipo de profesores, donde aquí sí todos los profesores están involucrados por igual, todos tienen la misma responsabilidad y hacen un pool de horas, ofrecen horas de sus diferentes asignaturas para desarrollar la actividad integrada, unidad didáctica, proyecto, problema, lo que sea. Una cuarta posibilidad es que existan en el horario del liceo, del Instituto de Educación Media, o primaria, lo que pasa es que quizás hoy el énfasis lo estamos haciendo en la educación media, existan horas especiales para desarrollar proyectos y otras actividades integradas. Entonces hay la hora de actividades integradas y los profesores se van rotando allí o como sea. Y una muy interesante es en todo esto hacer grupos intercursos para que alumnos y alumnas de diferentes edades y niveles de estudio compartan actividad. Eso puede resultar muy formativo. Y en verdad, para transitar estos caminos sí necesitamos unos requerimientos. O sea, no es que la escuela pobre, con mínima inversión, va a poder desarrollar fructíferamente este tipo de alternativa pedagógica, ¿no? Sino que necesitamos algunos requisitos que hay que irlos construyendo en el tiempo. Plan de estudio con áreas amplias, locales dignos, un máximo de 28 alumnos por sección, bibliotecas, computadoras con acceso a internet, espacios de laboratorio y taller de nuevo tipo y, por supuesto, muy importante, la formación de los docentes para este tipo de trabajo, que sale de la matemática, de los ejercicios, de los problemas, de final de capítulo del libro y que entra en esto de la matemática ciudadana. Porque en verdad debemos ver la escuela como un ecosistema. La escuela es un ecosistema y hay muchas cosas relacionadas para que avancemos en el trabajo en el área, por ejemplo, de matemática, para que avancemos con actividades de matemática diferentes, de mejor calidad. Todo el ecosistema tiene que irse transformando. Eso es importante. Entonces, aquí hay una herencia vieja, rancia, que hay que superar. La escuela de los objetivos precisos, de la disciplina autoritaria, de los recorridos marcados de antemano siempre, de la simplificación de lo complejo, de la evaluación como control y etiquetado, examen, etc. Academicismo, uniformidad. Esto hay que superarlo y hay que construir un ecosistema diferente. Bueno, los que ya lo tengan, qué bueno, pueden entonces ya seguir desarrollando su trabajo e ir ampliando su trabajo complejo. Pero si no lo tenemos, tenemos que irlo construyendo. Y es una escuela con planificación semiabierta que tenga una organización democrática con participación estudiantil y de las familias
que tenga actividades generadoras como, por ejemplo, esta que yo he tratado de sugerir algunas que yo pienso que pueden ser de este tipo generadoras, pero bueno, hay que pensarla. Que no rechace la complejidad, que la evaluación sea una ayuda para aprender, que haya apertura al mundo exterior y que haya diversidad. Bueno, aquí pueden consultar las referencias y les agradezco mucho su atención. Si me pueden seguir en X, @auroralacueva, y como comentamos al principio, tengo algunos materiales en repositorios, en el repositorio de mi universidad, Saber UCB, en ResearchGate, que es otro repositorio, y en academia.edu. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Aurora. Muy interesante la presentación que nos trajo la tarde de hoy. De hecho, me pareció, por ponerle un calificativo brillante, cómo hace este recorrido, este recuento, cómo muestra la posibles diversidad de estrategias y de actividades que podemos ir teniendo, tanto en la clase de matemáticas como en la clase de ciencias. De hecho, mi interés de invitarla era por su amplia experiencia en las enseñanzas de la ciencia, y yo decía, bueno, pero es que si yo estoy proponiendo para la educación matemática una visión donde no veamos la matemática en cuatro paredes, pero además veamos la matemática como lo es en la naturaleza misma, en la vida misma, relacionada con las otras áreas de conocimiento, deberíamos tener o escuchar la experiencia de quien investigue en enseñanza de la ciencia propiamente. Entonces, me parece sumamente interesante lo que usted nos ha presentado. Fíjense que en educación matemática, particularmente en educación matemática crítica, el investigador Oleston Mouse nos propone, nos llama como educadores matemáticos a aprender a transitar entre los ejercicios, los problemas y las investigaciones. De hecho, a partir de ese trabajo que él muestra, yo hago una reconstrucción, porque él también nos propone que diversifiquemos entre contextos netamente matemáticos, semi-reales y reales. Pero entonces lo que yo hago es incorporar una categorización de esa realidad, pensando en que podemos trabajar en algunos momentos en lo cotidiano, en otros momentos en contextos laborales y productivos, porque en toda nuestra región siempre van a haber problemas, digamos, en la defensa de los derechos de los trabajadores, aún en este tiempo. Entonces, partiendo de la educación matemática crítica, podemos colocar al ciudadano en ese trabajo, en esa tarea de reflexionar al respecto, y también de poder ver y valorar las experiencias productivas que hay en su entorno, en la región, en toda la diversidad que hay en nuestra América. Un tercer contexto que proponemos es lo científico y lo tecnológico, debido a la gran dependencia tecnológica histórica de nuestra región, que también es una tarea a superar. Entonces, vamos diversificando, y por último también el ejercicio propio de la ciudadanía. Entonces, cuando le escuchaba a usted, decía, bueno, pero qué interesante es que esa propuesta que nos trae la doctora Aurora Lacueva desde la enseñanza de la ciencia es parte del camino que hemos estado transitando en educación matemática. Entonces, me gustó encontrar esas similitudes con el trabajo que usted nos presenta. Y creo que la primera pregunta que tengo tiene que ver con un concepto que usted construye muy bien, pero que de repente no quedó, no lo desarrolló en su presentación, que es la escuela como la casa de la cultura. Entonces, me gustaría que nos comentara algo sobre eso, por favor. Sí, la escuela como casa de la cultura y de la vida. Correcto. Porque ver la escuela como un ámbito donde los estudiantes y las estudiantes pueden abrirse a toda la producción cultural de la humanidad histórica, la producción de su país, la producción de todo el mundo. Es decir, hay tanta riqueza, hay tanto esfuerzo humano a lo largo de siglos para producir estos saberes diversos
en áreas tan distintas que están a nuestro alcance, que la escuela puede ayudarnos a encontrar. Y muchas veces ellos en la escuela nos lo están dando como muy fosilizado, como por el academicismo extremo. Está muy desecado, está muy difícil de valorar, de disfrutar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que sea un mundo cultural rico, con muchas experiencias diversas, donde uno se pone en contacto con gente diferente, que te cuente cosas distintas, que los profesores y las profesoras te guíen para, oye, observa este video, mira esta simulación, que es interesante, que te vayan abriendo muchos caminos, ¿no? En vez de irte encerrando en una rutina muy similar año tras año, de pequeñas tareas, de pequeños ejercicios, que lo ves lejos de tu mundo, lejos de cosas que te puedan dar algún significado, que te puedan emocionar, ¿no? Entonces es eso. Y para eso los propios docentes tenemos que tratar de ampliar nuestra formación cultural, no podemos quedarnos encerrados en algo muy limitado, sino tratar de abrirnos en nuestra cultura, ¿no? Es un reto difícil, pero es un reto, yo digo, sumamente interesante, ¿no? Cuando, Claro. yo no sé, yo recuerdo, por ejemplo, hay cosas que a veces son como sencillas. Yo recuerdo que yo llevé a unas estudiantes de la carrera docente, ellas eran docentes, estudiando docencia integral. O sea, ellas estaban estudiando para ser maestras de primaria. Específicamente, un programa que no sé si todavía existe, pero que tenía la Escuela de Educación de preescolar y los 3 primeros grados de la primaria. Entonces fuimos al Jardín Botánico de la Universidad Central, que está, bueno, con la Universidad Central de Venezuela, ¿no? Y muchos de esos estudiantes nunca habían ido allí, al Jardín Botánico. Entonces fuimos, y me acuerdo un estudiante que me decía, profe, la mata de algodón, quedaba impresionada, porque ella nunca había visto el algodón en la mata. Bueno, una muchacha, bueno, que era de la ciudad, su vida había transcurrido siempre en este mundo urbano, ¿no? Entonces ella nunca había visto una mata de algodón de verdad, ¿verdad? Y ella quedó tan fascinada con ese recorrido guiado que nos hicieron, las plantas que vimos de los diferentes ambientes, del laguito, de la selva, no sé qué más. El árbol sagrado que está un ficus de la India, de Asia, que es carácter sagrado allá. Bueno, yo estaba tan fascinada con ese mundo. Y luego, ella era como creo que de los valles de Tuya, algo así, ¿no? O sea, no era de Caracas, trajo a sus padres y a su hermanito para que conocieran el jardín botánico, porque ella tiene también visitas los domingos, ¿no? Oye, yo fui con mi padre y con mi hermanito para que ellos conocieran. Ve, es esa ampliación cultural que ella logra y luego puede lograr para sus estudiantes. A mí eso me parece muy importante. Es así. Me parece incluso en algunas oportunidades yo he mencionado que tiene que ver con una cosmovisión o una posición epistemológica como tal del conocimiento. Ampliar a esa visión de que si yo sé de una ciencia o de una área del conocimiento, no estoy obligado a saber de las otras o de encontrar el conocimiento relacionado con las otras. Creo que un punto fundamental, y usted lo mencionaba, que es la formación de los docentes, es también transformar esta visión del conocimiento, verlo como algo más amplio. De hecho, en la naturaleza, todas las ciencias están integradas. No es que el biólogo, o digamos que la biología se encuentra separada de la química o de la física o de las matemáticas, sino que todo confluye para que los fenómenos naturales ocurran como ocurren. Y de hecho, ese descubrimiento en la ciencia tiene que ver muchas veces con la posibilidad de transitar en distintas disciplinas. Entonces, creo que la formación del docente es fundamental, pero también la reflexión del docente que ya se encuentra en el aula, que ya fue formado bajo un cierto modelo de educación, y confrontarlo con lo que ocurre en la realidad, con lo que ocurre en la naturaleza propiamente. Es así, sí, es verdad. El docente tiene que tener una cultura amplia. Eso da muchísimo. Es necesario, y por eso es una profesión bien difícil. Enseñar es muy difícil, pero es muy interesante. Sí. Bueno, vamos a invitar a los compañeros de la audiencia a dejar sus preguntas en el chat
y además de sus comentarios también para que podamos colocarlos en pantalla y podamos ver desde dónde nos están escuchando en la tarde de hoy. Y si les ha gustado esta transmisión, los invitamos a darle me gusta para que otras personas que puedan tener interés en este tipo de contenido los encuentren con mayor facilidad en las plataformas de YouTube. Además, suscribirse a nuestro canal. Bien, tenemos saludos desde Brasil, nuestro compañero Ademir Damasio, que siempre se conecta en nuestras transmisiones. De hecho, pido disculpas porque llegó un poco tarde. También tenemos al compañero Juan Bautista Pacheco Fernández y nos envió un saludo desde Valledupar, la región Caribe de Colombia. Y tenemos también un saludo de otro compañera, Daniel David Mesa, que nos saludó con las buenas tardes. Entonces los invitamos a dejar sus preguntas, aprovechar que tenemos a la doctora Aurora La Cueva y con una amplia experiencia en la enseñanza de las ciencias, y podemos también discutir sobre cómo llevar esto a la clase de matemáticas. Me llamaba la atención el tema de que usted separaba estas actividades, estas primeras grandes actividades, como unas actividades estructurales, podríamos decirse, y luego otras como complementarias. Pero quería preguntarle sobre su experiencia en la enseñanza de la ciencia. ¿Cómo se lleva a cabo estas experiencias? Bueno, lo que pasa es que, desde luego, no, es muy fuerte trabajar todo el tiempo en esas grandes cosas, como todo el tiempo por proyecto, o si que termina un proyecto y empieza un aprendizaje basado en problemas, o sea, eso es demasiado intenso, ¿no? Entonces, en mi opinión, es más razonable, por lo menos como estamos empezando, porque todos estamos empezando con esto, ¿no? Las experiencias son limitadas. Tener, por ejemplo, un proyecto de investigación con los estudiantes, y cuando termina el proyecto seguimos trabajando con actividades más sencillas, más cortas, menos, digamos, complejas de manejar para los estudiantes y las estudiantes y para los docentes también, ¿no? E ir avanzando también con nuestra programación, porque asumimos que tenemos una programación que cumplir, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, los talleres, los laboratorios, los seminarios, serían una ayuda interesante, porque claro, también me parece bien duro decir, bueno, terminó el proyecto, ahora volvemos a los ejercicios de toda la vida. Bueno, copien, o sea, 552 más 833 igual a, o A cuadrado más B igual a no sé qué, calcula C, ¿entiendes? O sea, es fuerte que tú estés haciendo trabajo por proyecto y de pronto salte a una clase tradicional. En cambio, bueno, vas para un taller, laboratorio, discusiones tipo seminario, bueno, ahí haces una transición más suave y son actividades pues más abordables, pues. O pasas a una clase de esas de investigación del matemático como matemático, pues, ¿no? De hacer trabajo como si fueras un pequeño matemático, y que también pues pueden ser, si problemas más pequeños, pueden ser más abordables, ¿no? O sea, de ahí también poder ir combinando, no tener esa ambición de hacerlo todo a lo grande, no, siempre tengo que integrar todas las áreas y dar, bueno, vamos a hacer también estas cosas más sensibles. Es así. Y claro, aquí el reto es la matemática, que ha estado un poco como quizás atrapada en una rutina muy nefasta, puede romper eso y entrar con toda su belleza, con toda su creatividad, a ponerse en la mano de los estudiantes y de las estudiantes. Cómo eso puede ser factible, darse cuenta que es un mundo de evolución cultural humana interesante, y que vale la pena conocerlo así, no conocerlo como una memorización de procedimientos estereotipados para resolver problemas estereotipados también. Es así, es así. Entonces, una gran recomendación para nuestros colegas que de repente no se atreven a entrar de lleno en este tipo de experiencia, bueno, es que pudiesen iniciar con una pequeña experiencia
y luego ir notando sus resultados, viendo cómo se va transformando el aula de matemática o el aula de ciencias, para posteriormente ir llevando progresivamente los avances. En mi caso, usted lo comentaba en su presentación, en mis artículos hay uno, el último, que está publicado en la revista de Educación Matemática Venezolana, el estado de la alfabetización matemática. Podemos mostrar cómo es posible transitar de las matemáticas en lo abstracto a matemáticas en lo semi-real y matemática en contextos reales. Yo, digamos, mi forma, lo que estamos incorporando nuevo es que las experiencias surjan de los intereses de los estudiantes. Entonces, en esa oportunidad, teníamos experiencias como el cambio climático, por ejemplo, pero teníamos a otros chicos interesados en los derechos sexuales y reproductivos, teníamos a otros chicos interesados en el deporte. Lo que hemos mostrado en la investigación es que hay un nuevo interés en la clase de matemática, porque además los estudiantes se sienten reconocidos y sienten que tienen voz en la posibilidad de que vamos a encontrar matemáticas en cosas que a ellos les interese, que les apasione. Eso nos parece muy interesante. Y que además podemos mostrar cómo en un lapso o cómo en un año escolar podemos trabajar matemática desde el abstracto, podemos hacer ejercicios, podemos hacer problemas netamente matemáticos, podemos hacer problemas desde la semi-realidad, pero también podemos hacer investigación a partir de los intereses de los estudiantes. Entonces allí podemos mostrar cómo confluyen, cómo es posible hacerlo. Y ahora me surge una pregunta y tiene que ver con el tema evaluativo. ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Porque también es otra visión de la evaluación. Sí, claro. Imagínese, si usted está en esto, que está con los estudiantes, eligieron los temas de derechos sexuales y reproductivos, el otro eligió tal tema, el otro tipo de tema, y luego al final, bueno, mira, la evaluación, el examen. Un examen con ejercicio, oye, eso no está encajando en la dinámica que se ha llevado. Entonces, yo soy bastante enemiga de los exámenes, ¿no? Yo soy enemiga de los exámenes, pero bueno, no voy a decir que eliminen totalmente el examen, pero yo creo que den bastante peso a la evaluación. La evaluación continua podría ser la evaluación. Bueno, estamos trabajando y estamos evaluando, y al final hay un resultado. A lo mejor si quieres mejorar algo, puedes hacer algo adicional o hacer un examen, pero puede ser la evaluación a partir del trabajo que has realizado, ¿no? Estamos trabajando y evaluando al mismo tiempo. Y ahí iría perdiendo peso la necesidad de hacer un examen, ¿no? Sino, oye, si investigaste, si te trajiste al profesor preguntas que tú quieres investigar, si luego fueron al campo, si trajeron datos, y trabajaron los datos, puede ser que pongas algún trabajo adicional para que cada estudiante se tenga que defender solo, que pueda probar sus salas cada estudiante solo en algo, ¿no? Para no que sea siempre en equipo. Pero si han hecho todo eso, ¿qué sentido tiene que tú después de todo eso le vayas a poner unas preguntas tradicionales en un examen? No tiene ningún sentido. Entonces, ahí hay que ir viendo eso con cuidado, claro. No te digo que abandones unas cosas cuando todavía tienes la otra montada completa, o sea, que te ayudes con lo viejo, pero que vayas avanzando a ese tipo de evaluación de trabajo realizado. Y a mí me parece en matemática muy importante darse, o sea, eso, claro, exige horas de tiempo, pero darse cuenta de los estudiantes que tienen problemas, de que no están logrando cosas, darse cuenta rápido, no esperar a que pasen muchas semanas o incluso muchos meses para tratar entonces de ayudar al estudiante con alguna actividad, ¿no? Sino darse cuenta muy rápido y apoyarnos desde el principio. Eso me parece también importante tener en cuenta en la evaluación. Como la evaluación es como una ayuda, debe ser una ayuda para aprender. Bueno, ¿dónde está la ayuda? Si no entiendo, ¿dónde está la ayuda? No es que necesitas lo mismo, porque necesito otra cosa para poder entender. Allí es también, claro, eso es tiempo de saber, formación docente, inversión del Estado al final también, porque equipos de profesionales que apoyan al docente, que puedes mandarlo para refuerzo en otra parte, que no tiene que ser tu salón, en horas adicionales. O sea, es el gran cosa que hace falta hacer para la educación, porque necesitamos atender a la educación. La educación tiene que ser atendida. Ya no puede ser que digamos,
veamos, no sé, un salón de clase, veamos 35 pupitres en fila, un pizarrón que no está roto y las ventanas tienen esta luz. Ah, esto está bueno. No, eso no está bueno. Con 35 pupitres en fila y un pizarrón no está bueno. Falta mucho. Eso también es importante. Los recursos para trabajar de otra manera. Es así. No, no podríamos esperar una transformación estructural de la educación sin los recursos necesarios para llevarlo a cabo y principalmente sin la formación del docente para poderlo ejecutar de la mejor manera. Para poderlos aprovechar para poder. Eso. Sí, para poder aprovechar eso, o sea, y eso es un esfuerzo que tiene que irse acumulando a lo largo del tiempo, o sea, sabemos que no va a poder saltar de un año para el otro, pero hay que estar muy consciente de eso, la dirigencia tiene que estar muy consciente, y la ciudadanía también tiene que estar muy consciente y ir apoyando esa transformación del ambiente escolar. Es así, es así. Cuando hablábamos, voy a terminar de cerrar el tema de la evaluación para entrar en otro tema de la ciudadanía en general. Cuando hablamos de la evaluación, retomando el comentario que hacía sobre el artículo que publiqué, mencionaba que una de las cosas interesantes a valorar no solamente son las producciones matemáticas o científicas en general de nuestros estudiantes, ellos de hecho transitan por varias fases. Y por eso me llamaba la atención cuando les escuchaba, porque ellos transitan por espacios como, por ejemplo, interesarse por un tema, hacerse preguntas sobre ese tema. O sea, ellos crean sus propias preguntas de investigación. A partir de, o sea, digamos, no es el profesor el que le dice, hey, tú vas a investigar este tema y yo quiero que me respondas estas preguntas. No, dime qué preguntas tienes, dime qué inquietudes tienes y a partir de allí hacemos aparecer matemáticas o a partir de allí vamos a ir recolectando información, que es la siguiente fase, y en esa recolección de información vamos identificando elementos matemáticos. Y esos elementos matemáticos que vamos detectando inicialmente los vamos transformando por medio de las propias matemáticas, o sea, nos vamos moviendo allí al mundo matemático, pero no para tomar eso como excusa y obligarlo a ir a las matemáticas, sino para que las matemáticas le den respuesta a sus preguntas, para que ellos puedan luego interpretar esa información matemática, reflexionar sobre esa interpretación de la información, que también lo mencionaba usted en su presentación. No es solamente que él me diga qué resultados está obteniendo matemáticamente, sino que él lo puede interpretar en el contexto. Y que luego que lo interpreta en el contexto, él dice, como pasó con el chico del cambio climático, él estudia las gráficas de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y luego dice, pero es que después de la revolución industrial, después de esta época, hay un pico y eso no parece que va a retornar a los ciclos naturales. Entonces tiene que ver algo que ver la influencia del hombre. Y por allí entonces él llega a una conclusión y fija una postura con respecto a ese tema. Y lo mismo ocurrió en todos los temas generadores que se trabajaron allí. Entonces creo que es llevar a los estudiantes en ese transitar, pero eso también requiere una valentía de parte del profesor y una formación, porque a veces se podría decir muy fácil, pero eso de yo saco matemáticas de tus curiosidades, también al profesor le podría dar un poco de miedo. Creo que una de las cosas a superar también es ese temor o esa visión del profesor como el que todo lo sabe, como el omnipotente, como el que no se puede equivocar, no puede decir, ya va, no te tengo la respuesta en este momento, pero bueno, vamos a buscar la verdad juntos. ¿Qué me podría comentar sobre eso? Claro, sí, exacto. Así tiene que ser ese trabajo. No es, o sea, engatusar a los estudiantes para estudiar matemáticas y que el tema de la vida real es como o sea, como un muñequito. Mira este muñequito y ahora vienen las matemáticas después, no. Es ser capaz de, bueno, claro, uno reflexiona sobre esos temas antes. En ocasiones, incluso tú puedes empezar diciendo, mire, yo le voy a proponer empezar con unos proyectos para escoger. Yo le voy a proponer X número de temas, 6 temas para que escojan. Porque te da miedo decir, mira, yo no puedo dar esto abierto 100%. Bueno, piénsate 6 temas buenos y tú se los propones cualquiera. Entonces, de ahí puedes empezar y puedes ver, bueno, déjame ver con estos temas si puedo trabajar, yo sé cómo entra la matemática aquí. Pero efectivamente es así. Yo estoy viendo la diferencia yo creo que hay entre aprender a hacer gráfico
y a interpretar gráficos en seco. Digamos, bueno, mira, un gráfico, ¿qué significa esto? Nada, o sea, esos son números. ¿Qué estás leyendo ahí? Bueno, aquí hay un pico ya. A que tú estés estudiando el cambio climático, entonces tú te dices, bueno, mire, ¿qué pasa? ¿Pero qué es lo que pasó aquí? ¿Por qué hay un pico aquí? Ah, y ves, en la época, exacto, el principio de la Revolución Industrial, y luego después de la Segunda Guerra Mundial hay un pico impresionante. Es una cosa impresionante. Entonces, tú ves eso, ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿entiendes? Porque hay una aceleración industrial y de consumo de recursos naturales impresionante. Tú te das cuenta que el gráfico te está ayudando a entender el mundo. ¿Entiendes? El gráfico no es una tarea, mira, el gráfico es una cosa que te está ayudando a entender el mundo. Entonces, eso es sumamente interesante. Entonces, claro, yo diría que puedes empezar con las unidades didácticas integradas también, que no son todavía los proyectos, pero que es algo que tú vas llevando a los alumnos más preparados y vas más seguros, y luego te puedes lanzar en los proyectos. Pero la idea es esa, buscar la matemática en esos ámbitos. Y claro, por eso también actividades como esta que está realizando el profesor Johan, esto es tan importante porque es el docente solo, eso es muy difícil, yo no estoy totalmente solo, bueno, buscando solución a los problemas, buscando por dónde me voy, pero si hay grupos, si hay comunidades, entonces uno puede preguntar, intercambiar, mira, estoy en esto, me pasó esto, ¿cómo se puede resolver esto? ¿Qué recursos tienes para esto? ¿Tienes material interesante? ¿Qué me recomienda? Hay buenos ejercicios en alguna página web, me recomienda simulación. O sea, qué sé yo, esa comunicación es muy importante, es muy, muy importante. Yo considero que este seminario tiene una importancia muy grande por eso, ¿no? Para poder, entre muchos, irse apoyando y poder ir desarrollando este tipo de trabajo que es excelente. Es así, es así. Y otra cosa que en mi caso vamos incorporando, pero también hay unas líneas de investigación en educación matemática que lo proponen, es el tema de las subjetividades. Cuando evaluamos este tipo de experiencias, donde vamos a poner al chico a pensar como ciudadano, a pensar como ser humano, no solamente podemos esperar producciones matemáticas, también podemos esperar sus subjetividades sobre esa situación, sobre ese tema, sobre ese contexto. Y eso hay que valorarlo también, al mismo tiempo que valoramos la posibilidad de que, o cómo él se hace consciente de las matemáticas, o cómo él se hace consciente de cómo va aprendiendo en ese transitar. Es lo que en mi investigación hemos llamado el metaaprendizaje matemático. Cómo yo entiendo que voy aprendiendo matemática, cómo yo voy describiendo, soy capaz de comunicar esas identificaciones de ideas matemáticas en lo que voy aprendiendo. Entonces, creo que la evaluación también debe ampliar el panorama, así como la educación en general, porque si proponemos experiencias de otra naturaleza, la evaluación también tiene que ser de otra naturaleza. Y dentro de esas cosas que hay que valorar es cómo se transforman o se producen subjetividades en los estudiantes. Pero ahí hay dos cosas. ¿Cómo se logra? Eso me parece interesante, el metaaprendizaje matemático, o sea, que el estudiante piense sobre cómo él o ella está aprendiendo matemáticas, que piense sobre su camino, sobre su recorrido, lo que yo he hecho es esto, yo he logrado hacer esto, o sea, ¿cómo le digo? Una reflexión metacognitiva, ¿no? Es decir, de cómo han logrado controlar ciertos procesos y alcanzar ciertas metas. Y eso muy pocas veces se hace normalmente en educación, incluso universitaria, que uno nunca tiene como una oportunidad por hacerlo uno internamente uno, pues, pero no tiene oportunidad con el profesor y los compañeros y compañeras de reflexionar sobre cómo está aprendiendo, pues. ¿Cuál es la calidad de su aprendizaje, los retos de aprendizaje? ¿Y cómo logra usted eso como estudiante? Esos son, por ejemplo, una pregunta que se plantea para debate, o se hace en un examen que se le pregunta, bueno, están los diarios de clase, quizás eso también es una fórmula que puede... O sea, ¿cómo logra usted eso, pues? Sí, normalmente nadie lo logra, o sea, normalmente eso no está
no hay oportunidad de que tú manifiestes tu reflexión sobre cómo estás aprendiendo. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Sí, sí, de hecho ahí utilizamos un instrumento que llamamos el diario de clase, bien lo ha mencionado usted. Bueno, lo mencioné porque me acordé que yo lo leí en tu trabajo, o sea. Sí, sí, sí. Los chicos deben llevar un diario de clase. En ese diario de clase ellos van a comentar qué hicimos en la clase de matemática. Hay una descripción, pero sobre esa descripción también hay una reflexión. O sea, los diarios no solamente son descriptivos, tiene que llegar un momento en que sean reflexivos y ellos me puedan decir, bueno, cuando abordamos tal problema, no, hicimos una discusión y a partir de allí fuimos cada quien aportando estas ideas, y así el profesor fue construyendo la ecuación, por decir algo, y allí ellos me están describiendo y especificando, detallando cómo se construye el conocimiento matemático. Por esa parte, ¿no? Además, también hay un diario de cuando él hace las actividades aparte en su casa y dice, bueno, esta actividad me pareció muy interesante, muy nutritiva, etcétera, y voy aprendiendo esto. O, me acabo de dar cuenta de cuál fue el error que tenía en el examen. O por qué me costaba tanto entender tal cosa y tal cosa y tal cosa. Entonces, ese diario de clase es fundamental porque además nos va diciendo cómo se va moviendo el ambiente en la clase de matemáticas. Las cosas que el profesor tiene que poner el oído a tierra y decir, bueno, debo corregir también esto o debo dedicar más tiempo a esto y aquello. Siento que el profesor se va convirtiendo también en un democratizador del conocimiento y de lo que ocurre en la clase de matemáticas. Entonces, esa parte del metaaprendizaje matemático, o mejor dicho, del diario de clase, me habla del metaaprendizaje matemático, pero también me habla del ambiente en la clase de matemáticas. Interesante, sí. Y la otra parte que me hace pensar cuando usted habla de las subjetividades es que, claro, cuando se abordan estos problemas que a veces son controversiales, como el cambio climático, lo que lo ha causado y que se debe hacer para superarlo, para resolverlo, para enfrentarlo de alguna manera, o para salir corriendo, no sé, que no debería ser la opción. O cualquier otro tema que esté vinculado con la realidad, que puede ser controversial. Y yo creo que es importante respetar las posiciones de los estudiantes sin que el profesor pueda, si es conveniente, si no es conveniente, plantear su propia visión, cómo lo está enfocando, cómo lo ve, pero que la clase no tiene que concluir y que todo el mundo piense igual que el profesor, porque eso no tiene sentido. O sea, hay que dejar esa libertad de reflexión. Bueno, tenemos la esperanza de que al final los mejores valores triunfen, ¿no? En la humanidad, pero quizás no tiene sentido forzar una respuesta a esos asuntos controversiales que coincida con la nuestra, ¿no? Sino que se planteen los temas, que se escuche respetuosamente a todos, pero que se sepan argumentar. O sea que yo pienso algo, pero ¿cuál es una razón por la cual yo pienso esto? Yo tengo que dar algunos argumentos por los cuales yo defiendo un camino u otro, una solución o la otra, o veo esto de esta manera o de la otra. No, porque realmente somos respetuosas y los demás adultos somos respetuosas, pero y cada uno asimilar lo que se está diciendo y alimentar su propia reflexión. Es así, es así. De hecho, esa visión de la democratización del aula de matemática tiene que ver con que todos podamos ser escuchados. Y tal cual como lo menciona usted en una de las presentaciones que he tenido, decía que esta cuestión de poder llevar a la clase de matemática temas de la realidad debe también a nosotros como investigadores o como profesores estar pendientes y alerta de no caer en decir, bueno, es que vamos a investigar sobre este tema, o piensa esta pregunta, o vete por aquí, sino que más bien siempre tratemos de garantizar, en la medida de lo posible, por supuesto, que todo sea desde los estudiantes, o en la medida de lo posible, tratar de interferir lo menos posible. Siempre, por supuesto, está la posibilidad de incorporar cosas o hacerles algunas preguntas que los lleven a ciertas reflexiones, porque también entendemos que parte del proceso docente
es esa discusión. Fíjese, una experiencia interesante que tuvimos fue que en 2021, en plena pandemia por COVID-19, yo tomé una sección de último año de bachillerato, justamente porque quería replicar lo que había hecho de alfabetización matemática, pero en una educación a distancia o semipresencial. Y creamos con mis estudiantes un modelo matemático para poder indicar la gravedad del COVID-19 en distintos lugares del planeta. Entonces, en esas discusiones con los estudiantes, ellos mencionaban que una variable importante a considerar era el tamaño de la población, que no solamente podíamos guiarnos por la cantidad de casos infectados o de fallecidos, porque no tendría el mismo impacto tener 1 millón de fallecidos en una sociedad donde hay 500 millones de habitantes a tener 1 millón de fallecidos en una sociedad con 30 millones de habitantes, por ejemplo. El tamaño porcentual lo haría. Entonces allí hay una cuestión con con la, con la proporcionalidad, por decirlo de alguna forma. Entonces, en estas discusiones, en la creación del modelo matemático, los chicos cayeron solitos en una discusión de qué ocurre con las personas de tercera edad. ¿O será que nos interesa la edad de la persona para determinar la gravedad del asunto? ¿O todas las vidas valen igual, etcétera? Porque justamente en ese momento la humanidad también se vio en ese debate. Entonces a mí me pareció interesante poderlo replicar allí con mis estudiantes y poder ver sus subjetividades, ver cómo se expresaban, cómo comentaban ellos. Bueno, sí, yo creo que las personas, sin importar su edad, su género, deben valerla o tienen el mismo valor con respecto a esta situación. Son tipos de experiencias que nos llevan a esas discusiones, poder entender sus subjetividades, ver incluso en algunos momentos cómo se transforman, como esos mismos diálogos que permiten al chico de repente que viene con una postura, pero escucha al otro y dice, ah, no, yo estoy en un error, ¿verdad? Tú tienes la razón. O sea, ese tipo de consenso que construir en una clase de matemáticas me parece maravilloso. Claro, claro, que ellos se enriquecen y además que se abren y se destapan temas que a lo mejor el mismo profesor no ha pensado que podría surgir y de pronto surgen en la misma dinámica. Eso es interesantísimo. Sí. Es así. Profesora, lo último. Vale es verdad, sí, no. Profe, la última pregunta que tiene que ver con la ciudadanía. ¿Qué ocurre con nuestra sociedad? Porque lo comentaba el doctor Edward Wakeneme hace 2 presentaciones en el seminario. Él mencionaba que él intentaba hacer una transformación en su aula, pero encontró resistencia cuando los padres de los chicos se preocupaban porque no les enseñaba de la manera tradicional. Y me ocurrió a mí la primera vez que intenté hacer estas experiencias, porque en 2017 a mí se me ocurrió proponer una actividad relacionada con las arepas, no solo de maíz, sino lo que estaba ocurriendo en la realidad venezolana, que las familias hacían arepas a partir de la yuca, de la papa, del plátano, etcétera. Entonces, uno de los padres me preguntaba en una reunión, porque yo tuve que convocar una reunión para poderlos convencer de que yo no estaba loco en primer lugar y que estábamos llevando a los chicos a ver la matemática en el contexto, y había muchísima resistencia. Yo tuve la oportunidad del año pasado de dar un conversatorio en la Feria Internacional del Libro y me pareció un espacio adecuado también, no solamente para dialogar entre nuestros pares, con otros investigadores, sino dialogar con la ciudadanía en general, poderle comentar este tipo de experiencias. Entonces, me llama la atención preguntarle a usted qué tipo de alternativas nos podría proponer usted para llevar este diálogo fuera del contexto educativo, sino también a la ciudadanía en general. Bueno, fíjese, primero una primera cosa, aparte de esta pregunta, cuando usted estaba hablando de la experiencia con la familia, me acuerdo que hice un trabajo que era una tesis de maestría de una profesora, de una docente. Ella era docente de 6º grado, una mujer con experiencia, muy inteligente. Era docente de 6º grado y ella hizo trabajo por proyectos en el área de ciencias naturales como asignatura central
con sus estudiantes. Y entonces, bueno, ella explicó por su actividad y me dice, bueno, una de las primeras cosas que yo voy a hacer es una reunión con los padres. Y yo pensé, pero bueno, ¿por qué ella hace una reunión con los padres? Nosotros estamos con este proyecto, que estamos en la tesis, no sé qué más, en marco teórico, no sé qué, y ella va a hacer una reunión con los padres. O sea, perder tiempo. Y entonces yo digo, no, es que es importante, porque es un trabajo diferente, y es importante que los padres conozcan lo que vamos a hacer. Claro, mira, eso fue buenísimo, porque la gente era, claro, ya tenía ya reconocimiento de la familia, de su calidad. Ella les explicó lo que iban a hacer, porque lo iban a hacer así, porque no iba a haber la tarea tradicional en el cuaderno, lo que iba a ser diferente. Entonces, la gente, bueno, los que fueron apoyaron, quizás muchos no fueron, eso, pero por lo menos todo el mundo se enteró de cómo eran las cosas. Y entonces después hubo uno de los proyectos que era con animales, entonces había que traer animales al aula para verlos, pero esos niños trajeron, eso era una escuela en el centro de Caracas, ¿no? Por la camioneta, trajeron animales, que si periquitos, que si mascotas, por supuesto, ¿no? Que si, bueno, uno trajo arañas o cucarachas, trajeron todo tipo de animales, entonces venían con un pececito, y se tomaron el trabajo de traer sus cosas de la casa para compartir con sus animales, quería que su animal fuera conocido en el salón, que el chamo de sexto grado. Buenísimo, y la familia nos apoyaba en eso. Y yo he visto en España, vi trabajo por proyectos en una escuela cooperativa, que eran públicas, pero habían surgido como escuelas cooperativas en la época franquista y eso. Eran escuelas alternativas, digamos, ¿no? Cómo ellos trabajan con la familia, cómo ellos tratan de enlazar con la familia, de vincularse con la familia, invitan, una maestra me decía, es que el papá de esta niña es albañil, yo lo voy a invitar a Beta, como decía después, a catalán, es Beta. Entonces yo lo voy a invitar para que venga y hable de su trabajo y no sé qué más. Yo lo ayudo, porque a él no le gusta mucho hablar largo, pero yo lo ayudo para que le explique a los niños lo que le hacen, ¿no? Eso era en primer grado. Entonces traían cosas del hogar, y estaban viendo un tema. Ella estaba viendo el tema de los peces que le tocaban en el currículo de ellos, ¿no? Entonces, se está viendo ese tema, traían cuentos sobre peces, muñecos, peluches de peces, si lo que tuvieran de peces lo podían traer. Y entonces lo compartían con sus compañeros. O sea, una cosa sumamente interesante, la relación con la familia. Y algunos proyectos que ellos tenían, que eran como proyectos grandes de toda la escuela, donde participaba la familia. O sea, eso era algo sumamente interesante. Eso en cuanto a la vinculación con la familia. Y en cuanto en general, cómo difundir esto entre la ciudadanía, ¿no? De que la gente esté consciente, mira, la escuela tiene que ir hacia acá, conviene que cambiemos, que no cambiemos. Sí, ¿cómo hacerlo, no? Bueno, por ejemplo, a través de la prensa, a través de escribir artículos de prensa. Yo mantuve esa actividad durante bastante tiempo en un periódico. Luego lo dejé por problemas diferentes que no tienen nada que ver ni conmigo ni con el tema, pues, ¿no? Pero bueno, dejé esa experiencia, pero qué fuerte, porque tienes que escribir cada 15 días o cada semana. Pero entonces escribir sobre temas de educación y hablar también de lo pedagógico, no solamente de otras cosas. Eso es interesante. Ahorita tenemos las redes sociales. A través de las redes, en Twitter, por ejemplo, porque yo trataba de meter algunas cosas sobre educación y entonces hay gente que me dice, bueno, pero ¿por qué tú hablas de eso? O sea, mismo de Twitter, de X, ahorita X, que me dice, bueno, ¿y esto? ¿Por qué tú no hablas de esto? De pedagogía, y esto trata de que tú entiendas de que tus niños, el que me pregunta eso tiene niños que están en la escuela, tus niños en la escuela merecen, oye, que la educación vaya avanzando hacia una cosa diferente a lo que tenemos hoy. Entonces, usar las redes sociales, por ejemplo, para contar experiencias, claro, no te vas a mandar con una cosa, un hilo de 30 posts, ¿no? Pero, ok, o sea, sabemos que la gente va a hablar de eso, pero usarlo para eso también. Mira, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de pedagogía. Vamos a hablar de pedagogía también un poco. Y te voy a contar una experiencia con unos muchachos que me pasó esto y me pasó aquello para que sea atractivo, que no sea tan teórico. Mira, y aquí te cuento, que te bueno, que lo voy a contar aquí en no sé, Facebook o en X o en lo que sea. Yo creo que es un esfuerzo también meterse por ese camino.
compartir experiencias de por esas vías, eso puede ser interesante. Y asistir a este tipo de eventos, como que lo invitaron aquí, bueno, sí, así, yo asisto para, te vas a la feria del libro, y no hay docentes tanto como, o sea, no es 100% docente, sino cualquiera pasa. No, y entonces contar estas cosas allá, eso es interesante también. Sí. Que vale la pena, pero claro, lo que pasa es que eso es tiempo, ¿no? Eso es tiempo, ¿ves? Esfuerzo, eso hay que, el docente tiene que tener otra calidad de vida para poder entonces dedicarse a eso. Sí, 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 así es, así es. Requiere de un esfuerzo adicional, Sí, sí. pero también es una discusión necesaria y me llamaba la atención lo de las redes sociales porque justamente pensaba eso, el lenguaje que debe utilizar o con la manera de comunicar y expresar en una red social no es el mismo del artículo científico o de la comunidad académica, sino que hay que encontrar los modos de comunicar de una manera atractiva para la ciudadanía en general, sobre todo si lo hacemos en una red social, que pudiesen valorar lo que se está haciendo. Sí, no es fácil, ¿verdad? Porque claro, uno no quiere quedarse tampoco en lo anecdótico, quiere reflexionar, pero entonces combinar esas dos cosas. Yo he contado experiencias, yo conté la experiencia de cuando yo era estudiante en el pedagógico, hice mi primer trabajo de campo, y esa experiencia, de pronto conté porque a mí me impactó mucho cómo la profesora amaba la botánica, ¿entiendes? Fuimos para una costa, para un mar poquito de río, en el litoral central, a buscar algas con ella, y ella nos llevó, y era no era una playa, era una cosa con un montón de rocas ahí, tenía que ir entre las rocas buscando, viendo las algas y cogiendo unas algas para un herbario pues, con algas. Entonces, cómo ella amaba ese mundo, cómo ella respetaba a ese mundo natural, a esa diversidad de esas vegetales y todo eso. O sea, era una cosa que a mí me impactó mucho. Y yo escribí sobre eso, y entonces, oye, ese tweet, en aquella época todavía era tweet, hace como 3 años de eso, lo leyó no sé cuánta gente. En cambio, yo hago unas reflexiones pedagógicas teóricas, y bueno, tú sabes. Pero Sí, ese, sí, sí, sí. No, porque no, muy, llena, muy llena. interesante, muy interesante. Sí, Bueno, doctora, ¿sí me escucha? sí, ahora lo escucho. Sí, se congeló la imagen y ahorita se Perdí la desapareció la conectividad por imagen. un momento. ¿Me escucha bien ahora? Sí, lo escucho bien. No veo su imagen, pero lo escucho bien. Sí. Ok, ¿Aló? creo que estamos teniendo problemas de conectividad y en Bueno, pero este ya habíamos momento, bueno, me terminado. gustaría que por el chat pudiesen comentar si nos ven y nos escuchan, por favor. En todo caso, ya habíamos terminado. Ok, bueno, he vuelto, tuve algunos problemas de conectividad y me confirmaron en el chat de YouTube que sí se escuchaba. Y bueno, me contenta muchísimo. Aprovecho de colocar en pantalla este saludo de la doctora Delisa Bencomo desde Puerto Ordaz, Venezuela. Esperemos recuperar un momento bien la calidad de la imagen y del sonido para despedir la transmisión de hoy, como corresponde, con la doctora Aurora Lacueva. Pues sí, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una experiencia bien interesante poder presentar estas reflexiones y luego tener este diálogo con usted, profesor Johan. Y de Si me nuevo mi pudiesen nuevamente felicitación. confirmar si nos escuchan en este momento, por favor. Ajá, estoy volviendo. Ah, ahorita sí lo oigo. Sí. Doctora Aurora, ¿me escucha? Sí, ahorita lo escucho, pero no tengo imagen. Bueno, he retomado nuevamente la conectividad y voy a aprovechar para despedir a la doctora Aurora La Cueva, que muy pacientemente nos ha hecho un recorrido muy, muy interesante. Se volvió a ir. Afortunadamente no falló durante el desarrollo de la charla, pues. Ha sido aquí ahorita al final. Pero bueno,
voy a ir. Sí, lamentablemente en estos últimos minutos he tenido problemas con la conectividad y quería aprovechar de darle las gracias a la doctora Aurora La Cueva por su muy buena presentación y a la audiencia que estuvo con nosotros en la tarde de hoy. Doctora, si tiene algunas palabras finales para despedir la transmisión de hoy. Bueno, no, encantada de haber compartido con todos ustedes y las personas que asistieron y también con las que van a oírlo después, porque esto va a estar disponible para oírlo en cualquier momento en la plataforma que maneja el profesor Johan Castro y agradecerle al profesor Johan su invitación y seguimos trabajando y seguimos compartiendo. Muchas gracias.